Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Hoy día vamos a conversar ya cerrando el mes de septiembre con la senadora Carmen Gloria Aravena de la región de la Araucanía. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, gracias Sergio. Todavía inmune al COVID, gracias a Dios. Esperamos seguir así hasta que llegue la vacuna. Bueno, y con esto de los viajes, porque en algún momento ha ido al paraíso en este prácticamente 6, 7 meses que llevamos ya de confinamiento. Mira, para ser bien franca, yo en marzo, fines de marzo me fui a mi región de la Araucanía y estuve prácticamente 6 meses en mi región visitando mis comunas, visitando mis oficinas también, y hace solamente 2 semanas estoy en Santiago por situaciones más bien familiares. Usted sabe que el Senado ha tenido largas jornadas y la verdad es que, para serle bien honesta, creo que hay que evitar el ir a hacer sesiones presenciales estos días a Valparaíso. Usted todavía, Valparaíso es una región que tiene una alta concentración todavía de incidencia, y yo ya parto la otra semana a la Araucanía, al menos hasta fines de mes. Obviamente a mi trabajo presencial en mi región, pero también a través de telemático, como estamos trabajando, pero viene el plebiscito y yo tengo dos misiones: votar en Traillén, que es la comuna donde voto, donde también estoy partida mi tiempo, y por otro lado llevar a mis padres a votar, que es un compromiso que tengo con ellos, así que tengo que darme el tiempo para hacer todo eso ese día. Ellos Bueno, votan. la zona de la Araucanía ha sido bien pecadora. Hubo un momento a fines de este mes de septiembre que llegaron a tener casi 480 contagiados activos, ¿eh? Mira, estamos mal de nuevo. Hoy día tenemos cifras muy malas, más de 100 casos en los últimos días. Vamos casi cercanos a los 600 activos, muy preocupante. Y eso, que esto no es consecuencia del 18 de septiembre. Yo creo que esto es anterior al 18. Así que esperamos que no tengamos que volver. Estamos con 3 comunas en cuarentena hoy día, de las 32 comunas de la Araucanía. Tenemos hoy día en cuarentena Arcilla, Lonquimay, y no me acuerdo qué otra comuna más, pero estamos en Teodoro Smith. Teodoro Smith. 3 comunas de nuevo en cuarentena. Y bueno, lo más preocupante obviamente es Temuco, porque es la capital regional y concentra una población bastante grande. Nosotros somos la región más pobre del país, entonces cada vez que estamos en cuarentena también se complica mucho la situación del trabajo y el empleo y los ingresos. Así que tenemos doble misión de cuidarnos en la Araucanía. Hemos leído más de algún análisis, seguramente usted también los ha conocido, senadora, que el COVID afecta especialmente a la gente más pobre. ¿Se da ese caso en la Araucanía? Lamentablemente tú has dado en el punto. En el caso nuestro, los sectores rurales han sufrido un importante impacto del COVID. En las 3 comunas que te nombré, Ercilla es de las comunas más pobres de Chile, Teodoro Smith lo mismo. Entonces, y Lonquimay es una zona que tú debes reconocer, es una zona de extrema condición de clima, de mucha pobreza, con altas concentraciones en las tres de población mapuche. En el caso de Lonquimay, cercana a Argentina, sin hospital, se está construyendo el hospital de Lonquimay. Entonces, el hacinamiento, los traslados en micro, porque muchas de estas personas, para poder hacer sus trámites, las hacen en el pueblo, que ellos llaman, y viajan en buses, viajan un poquito hacinados, y evidentemente los contagios son muy altos. Y lo otro que ha ocurrido, y que decirlo igual, que para quienes somos del sur, sabemos que aquí la costumbre de los funerales y de los velorios es algo muy difícil de erradicar, es muy masivo. La gente, algo que no perdona, digamos, es la no asistencia a este tipo de... Y eso ha implicado, cada vez que ha habido fallecimientos, hemos tenido de personas por COVID, en los campos principalmente. Así que yo creo que la mayor dificultad en el control del COVID en la región nuestra es los sectores rurales. ¿Cómo se entiende el fenómeno de la pobreza, senadora, pensando que en la frontera, la región de la Araucanía, por ejemplo, el cultivo de trigo, entre otras semillas, digamos, ha sido muy importante históricamente, también la ganadería en esa zona del país, la explotación forestal ahora que tiene una gran intensidad en la región? La región de la Araucanía es la mayor productora de trigo, cebada y avena del país. Así es el granero de Chile.
nosotros importamos aproximadamente entre el 45 y el 50% del trigo. El resto, la mayoría proviene de regiones como la nuestra, la Araucanía. También somos grandes productores de productos forestales y hoy día tenemos una no menor cantidad de miles de hectáreas de frutales en las zonas, digamos, tanto cercanas al aeropuerto, el sur de la provincia de Cautín, y un porcentaje no menor en la provincia de Malleco, en los sectores de Renaico y Angol. La región de la Araucanía además tiene un turismo en Pucón y Villarrica bastante consolidado, pero la situación de nosotros yo creo que tiene mucho que ver con justamente el nivel de conflicto. Son 23 años de conflictos violentos en la región y que han tenido pérdidas millonarias. Algunas empresas que hace poco en Coyipulli dio aviso una empresa que tiene más de 30 atentados ya y 800 funcionarios que han ido de a poco mermando. Entonces, ese tipo de cosas sin duda yo creo que desincentiva la inversión y eso hace que el trabajo sea precario. Y yo creo que también las políticas públicas, lo he dicho un montón de veces, no han sido las más efectivas. Yo creo que no es solo un tema de plata. La plata no te asegura que tú vas a hacer una buena ejecución de los programas públicos. Yo creo que la región de la Araucanía requiere una mayor innovación, una mayor efectividad, mayor seguimiento de los programas. Nosotros tenemos en la región con más caminos rurales no pavimentados de Chile, entonces la conectividad nuestra es muy mala y eso también hace que todo sea más difícil. Entonces, estamos, según muchas estadísticas, con 20 años de atraso en muchas comunas respecto al resto del país, más o menos. Senadora Carmen Gloria Aravena, uno dice, bueno, se han hecho esfuerzos en distintos gobiernos, incluso durante la primera administración del presidente Piñera se instaló la mesa del Ñelol para buscar, digamos, puntos de encuentro, de entendimiento, pero aparte de los bolsones de pobreza que son bien intensos, que usted describe con tanta claridad, en la Araucanía existe un grado de conflictividad, al parecer porque desde la institucionalidad no se ha comprendido cabalmente cuál es la característica del pueblo mapuche. ¿Es tan así o no? Mira, yo separaría las cosas. Hay una situación que hoy día se ha ido polarizando de conflicto violento y asociado, en mi opinión y la de muchos, vinculado al crimen organizado, robo de madera, de vehículos, algo de narcotráfico también, y ciertos nudos, digamos, muy difíciles de destrabar y territorios en que ya ustedes en Santiago y en Valparaíso se informaron cuando fue el último censo. La zona de Temucuicui, que está en la comuna de Ercilla, no pudo ser censada. Nosotros no tenemos información de quiénes habitan ahí, quiénes ingresan, quiénes salen, y desde ahí en adelante se empezó a perder el control del Estado de Derecho en la región. Por otro lado, quien pasa por la zona de Ercilla, Coyipulli, en la carretera, los camiones, buses, etcétera, siempre con miedo. Y hay una situación que no hemos podido mejorar y que es bueno la pregunta que tú me haces. La ley indígena, que tiene ya muchísimos años, del 93, es una ley que hace, para mi gusto, algo muy perverso, que es que tú puedes ir creando eternamente comunidades indígenas. Entonces partimos, no sé, con 500 comunidades y hoy día tenemos más de 2.500 comunidades en la región. El problema es que cuando creas una comunidad indígena también puedes crear la necesidad de tierra. Entonces, de alguna manera es medio perverso, lo digo, porque un porcentaje se ha ido creando por esta oportunidad, entre comillas, de poder acceder a subsidio de tierra. Y esto, si no se mejora, es de nunca acabar, porque faltaría tierra de todo el país para poder entregarla. Y lo que había inicialmente eran desmedros cercanos a los 49.000 hectáreas de terreno. Hoy día hemos entregado más de 280.000 hectáreas, con una inversión cercana a los 800 millones de dólares, y estamos debiendo el doble. ¿Por qué? Porque justamente la ley quedó, en mi opinión, con algunos errores, y todas las leyes son perfectibles, pero esta ley en particular requiere de consulta por estar en el convenio 169. Y el año pasado se trató de hacer consulta para ordenar un poquito estas cosas y lograr además beneficiar a quienes están esperando por años y que justamente son los que no han recibido nada.
y hubo tal nivel de violencia de los grupos más radicalizados que quizás convenientemente siguen esperando que haya conflicto en la Araucanía y pobreza, y no se pudo hacer nada. Entonces, este es un tema bien técnico, que por supuesto que no es tan fácil de comprender, pero que agregado a una CONADI que está absolutamente atrasada, que no es eficiente, que es una institucionalidad que hoy día ni para los mapuches ni para el resto de los pueblos indígenas está acorde a los tiempos. Yo creo que son hartas cosas. Y yo creo que también hay que reconocer, y lo ha dicho mi colega Buenchumilla, este también es un conflicto que tiene una solución política. Y en ese contexto es como somos capaces de otorgar algún grado de representatividad, ya sea a través del Consejo de Pueblos que no se ha creado, a través de escaños reservados, de cuotas, de alguna manera que tengamos representación del pueblo mapuche, que hoy día no está representado porque ellos no tienen una estructura, digamos, de un líder único, sino más bien aparecen muchos líderes que muchas veces son caudillos, y te lo digo como agrónomo, como una mujer que trabajó más de 20 años en el campo con ellos. Ellos son súper pacíficos. En las últimas encuestas que hizo CADEM con la multigremial en la Araucanía, el 87% dice que quiere integrarse, que quiere integrarse a la sociedad con su propia cultura, su multiculturalidad. No hay problema con eso. ¿Y qué es lo que piden? Trabajo, educación y salud de calidad. Y yo no veo qué diferencia hay entre lo que piden los mapuches, que son 2.500 comunidades en mi región, con lo que pediría cualquier chileno a este país. Entonces, yo creo que se ha estigmatizado que el conflicto es de todos los mapuches. No lo es. Es de un grupo que está usando el nombre de los mapuches para ejercer delitos violentos. Y termino diciéndote que, porque tengo que hacerlo, porque es mi deber como autoridad en la región, decirte que hay comunidades que han sufrido mucho, que han perdido hijos, loncos que han perdido hijos, que han perdido sus campos, sus casas, sus animales, porque no han estado de acuerdo con la violencia. Entonces han tenido que emigrar de sus comunidades. Entonces, ahora, sí, ahora para que tú veas un poco la realidad. Está el caso también del matrimonio Luxinger-Macay, ¿no es cierto?, que fueron asesinados, le quemaron la casa, pero ha habido otras situaciones también que han sido bien graves en la región. Por ejemplo, el caso de la represión policial, donde fue asesinado Camilo Catrillanca. Hubo también la implantación de WhatsApp falsos en ciertos teléfonos para inculparlo. Hubo también una serie de hechos que marcaron tratos pésimos al pueblo mapuche por parte de la policía. Entonces uno dice, bueno, no hay autoridades del poder civil que puedan controlar esta situación y crear un espacio, digamos, donde se comienza a despejar toda esta situación violenta. Mira, efectivamente, todos estos casos que tú manifiestas son vergonzosos. Lo que ocurrió con la Operación Huracán y con lo que ocurrió con Camilo Catrillanca es absolutamente reprochable. Hubieron ahí situaciones en donde hubo, digamos, relatos que no eran reales, y tú lo sabes, no tenemos para qué conversarlo, pero todo estuvo mal hecho. Se utilizaron muchísimos recursos fiscales para una operación que no tenía nada de regular, muy poco rigurosa, poco profesional. Y bueno, ahí está el tema por un lado, la justicia, que tiene que hacer lo que corresponda, pero por otro lado la importante y urgente necesidad de la modernización de las policías, tanto carabineros como investigaciones. Nosotros estamos al debe en el país respecto a la modernización de las instituciones. Usted sabe cuántos años está formándose un carabinero raso, ¿no?, que va a la escuela, cierto, carabinero. La formación es muy débil, son muy pocos años. Muchos chicos de esos vienen de lugares de muy escasos recursos, que vienen una oportunidad en ser carabinero y servir a la patria, pero no tienen los años de formación ni el expertise para mandarlos a situaciones tan complejas. Yo con esto no quiero culpar, quiero decir que la sociedad entera y la política y la institucionalidad pública tiene un deber de modernizar, profesionalizar la policía, porque lo que está ocurriendo en mi región es terrible, pero lo que ocurre en las poblaciones en Santiago con el narcotráfico es lo mismo. Si hoy día no somos capaces de investigar, de efectivamente tener las pruebas suficientes para que la fiscalía hagan su trabajo y los jueces puedan determinar los castigos, estamos en el mundo al revés. Por eso insisto, la plata no es solo suficiente, hay que generar
digamos, los conocimientos y la tecnología suficiente para tener las personas indicadas en los lugares indicados. Yo creo que casi es una maldad mandar niños de 19, 20 años sin formación a la calle a enfrentar, por ejemplo, lo que fue el estallido social, que fue horroroso, y que muchos eran niños, tratando de ver qué hacían, y la situación de mi región no es distinta. O sea, también hay jóvenes con poca preparación que los mandan al sur, que ni siquiera son de la región, no conocen ni el territorio. Entonces, creo que aquí ha fallado, por supuesto, la institucionalidad, pero hay alguien que está a cargo, como tú bien dices, de esa institucionalidad, que son los ministerios, y somos también los diputados y senadores, que más que encontrar todos los proyectos malos, yo creo que si hoy día, usted bien lo sabe, si un proyecto hay que mejorarlo completo, para eso están las indicaciones, está la discusión en ambas cámaras, pero lo peor que podemos hacer es tener una actitud de negacionista, de no querer legislar nada. Es el peor de los mundos. El país tiene que avanzar. Y tú ves el nivel de tecnología que tienen países como Israel, Estados Unidos, incluso Bolivia y Perú tenían más información de sus propios conflictos, de que tuvieron ciertos estallidos sociales, ellos también, de los que teníamos nosotros. Entonces siempre nos hemos creído como los bacanes de Sudamérica, pero yo creo que todos estos conflictos, todos estos problemas también nos hacen ver que tenemos mucho que hacer y mucho que aprender. Bien. Senadora Carmen Gloria Aravena, hacemos una pausa aquí en la profundidad de Campos y volvemos para seguir dialogando con usted a través del canal del Senado de la República de Chile. Usted que está observando, espérenos que ya volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta con la senadora Carmen Gloria Aravena de la región de la Araucanía. Senadora, usted sigue siendo independiente. Todavía sigo siendo independiente, participando activamente en la bancada de RN. Con la bancada de RN está participando. ¿De algún momento la estuvieron pololeando de Ópoli, no? No. Yo estoy independiente hoy día en la bancada de RN, me siento a gusto ahí como independiente. Hoy día RN, usted bien sabe, viene con una situación un poquito dividida, están posiblemente por a elecciones prontamente en diciembre, está un grupo por el rechazo, otro por la apruebo, así que creo que está muy revuelto todo y que hay que ser muy respetuoso de los partidos, porque la idea mía es que si me inscribo nuevamente en un partido va a ser para mantenerme ahí, entonces por el momento es mejor, como están los tiempos, mantenerse independiente. ¿Usted aprueba o rechazo? Yo rechazo. Ya. ¿A qué le preocupa o qué le teme o qué piensa que puede resultar negativo para el país? Mira, yo creo que siempre las decisiones uno tiene que tomarlas en los contextos en los que está. Yo fui una persona que apoyó en primera instancia al presidente de mi bancada o del partido de mi bancada, que es Mario Desbordes, cuando él planteó que había que apoyar la iniciativa. Pero posterior a eso, y uno de los mayores incentivos era volver a retomar el camino de la paz, del diálogo, de la democracia, y disminuir de una u otra manera el apoyo que grupos más extremos estaban dando a la violencia que destruyó una cantidad importante, 70 estaciones de metro, y que significaron al país más de $400 millones, solo eso. Entonces, pero esto siguió, la violencia no dejó de existir, y tenemos ejemplos como el barrio San Borja, el barrio Italia y otros, en donde siguió una escalada de violencia que se veía muy difícil de terminar, si seamos objetivos. Esto terminó principalmente porque vino, ¿cierto?, esta pandemia, este estado de catástrofe sanitario que es muy grave y que de alguna manera apaciguó un poco los ánimos. Eso es lo primero. Yo sentí que no había cumplimiento de algún grupo de partidos políticos que habían firmado los acuerdos, pero al final del día seguían apoyando la violencia. Pero por otro lado, yo no creo que haya un peor momento en la historia de Chile para hacer un plebiscito y para cambiar una constitución que ahora. Quiero ser franca en eso, primero porque genera inestabilidad, porque genera incertidumbre de todo tipo. Yo creo que las familias no proyectan nada, las empresas tampoco. Se ha dicho incansablemente en el mundo entero que estamos sosteniendo una de las crisis económicas más difíciles de los últimos 100 años,
y la incertidumbre es una de las características más complejas para invertir y para desarrollar economía. Ahora, Entonces, se mezcla. el estallido social del 18 de octubre del año pasado no es una cuestión que se haya armado el día 17. Hay gente que piensa que este es un acumulado de muchos años y que desembocó en ese 18 de octubre, y finalmente nada habría hecho el mundo de la política si no hubiera pasado eso, con ese acuerdo que se firmó el 15 de noviembre. ¿Coincide usted con esa visión o no? Mira, yo creo que sí, yo que soy una persona nueva en el Senado, creo que había cierto grado de inercia. Hay hay una especie de falta de sentido de urgencia. Yo soy una mujer de terreno, de trabajo, de estudio, de universidad, de emprendimiento en mi región, una persona que tiene un ritmo, digamos, de trabajo un poco distinto. Entiendo que lo legislativo hay que reflexionarlo, hay que estudiarlo muchísimo, y es lo que intento hacer siempre en el trabajo, pero el sentido de urgencia, yo creo, en lo político y en lo legislativo y en lo público hacía falta, y yo nunca voy por personalidad, por principio, a avalar que sean los hitos violentos los que de alguna manera cambien el giro de las cosas, porque esto trajo consecuencias para muchas familias chilenas que no han podido superar el estallido social, y que eso es una realidad. Pero hoy día el 10% se pudo aprobar sin cambio constitucional. Hoy día estamos reformando el Código de Agua, de la cual yo fui partícipe, apoyando absolutamente los cambios que son necesarios para el país en términos de que el agua sea un elemento de uso público y que el Estado sea quien lo administre, como también, cierto, la caducidad por no uso y un montón de cosas. Entonces, a mí me da la impresión que lo que la gente cree, y puedo estar equivocada, es que la Constitución le va a significar que le va a cambiar la vida, que va a mejorar inmediatamente las pensiones, que vamos a ser más eficientes en salud, en educación y en vivienda. Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica que tiene vivienda gratuita y que tiene salud gratuita para que no la necesita, incluida educación. Muchos otros países no tienen esa oportunidad y nosotros no somos un país rico. Yo lo que creo que hace falta es mirar un poquito el vaso lleno. Yo soy una persona que estudié, que hizo un magíster en desarrollo regional, que estuve en varios países de Latinoamérica, incluso trabajando como apoyo gubernamental para el desarrollo, y me di cuenta que Chile tiene muy buenas políticas. O sea, tiene que mejorar, sí, pero no tiene que partir de cero. Y cuando uno no construye sobre lo bueno que tiene y hay un discurso de que todo está malo y que todo hay que hacerlo de nuevo, me suena mucho a ejemplos muy malos de Latinoamérica y Centroamérica, como son los casos, ¿cierto?, de los cambios constitucionales que ocurrieron en Venezuela, por ejemplo, que era un país riquísimo, mucho más desarrollado que nosotros, y que en 20 años logró ser uno de los países con peor ingreso per cápita en Latinoamérica. Entonces, esos discursos populistas donde todo es fácil, todo lo cambia una constitución, eso no existe. Si lo único que necesita un país es paz, trabajo, salud, efectivamente, desarrollo, pero sobre todo nadie tiene las cosas por casualidad. El trabajo, la meritocracia, el esfuerzo, que las cosas son lo que yo no escucho. Usted propició, por ejemplo, que las personas que estaban en confinamiento por la cuarentena pudieran votar, pero finalmente no prosperó esa idea. ¿Le produce una cierta frustración, ¿no? Sí, efectivamente, y por otro lado yo fui la única, y es bueno decirlo, que de mi sector político que estuvo de acuerdo con la paridad de género. Como te digo, yo voy a votar rechazo a una constitución de cero, pero no tengo ningún problema en que reformemos la constitución, y si gana el apruebo, voy a estar súper disponible a colaborar en todo, y quiero que efectivamente la constitución la pueda escribir una paridad de hombres y mujeres, porque creo que en el ámbito, sobre todo jurídico y legislativo y de política pública, hemos desechado el talento de las mujeres, que hay muchísimo en Chile, y que creo que esta va a ser una oportunidad para el país en caso de que se construya una nueva constitución. Pero me preocupa, solamente para terminar, decirte que si siguen aumentando los casos de COVID en Chile, ¿cuál es el apuro? ¿Qué te cambia a ti la vida en 4 o 5 meses que se parta un poco más tarde con un proceso constituyente, si es que eso se aprueba? A mí me da mucho miedo que este plebiscito traiga consigo, digamos, un riesgo gigantesco para la población de Chile. Yo tengo que decirlo, yo sé que no es lo que opina mi gobierno,
pero a mí me parece que ha faltado algo de racionalidad en las tomas de decisiones y hay mucho temor permanente al negacionismo, a la molestia ciudadana o molestia más que nada de grupos extremos respecto de tomar cualquier decisión. Dios quiera que esto no implique una mortalidad más alta por COVID en la ciudadanía chilena, porque en mi opinión no hay nada más importante que la vida de las personas y la Constitución no le va a cambiar de un día por otro la vida a la gente y por lo tanto si había que esperar hasta que estuvieran las condiciones, yo lo hubiera hecho. Lamentablemente no decido. Ahora, cuando usted dice que está por una paridad de género en la constituyente, quiere decir que está de acuerdo con que sea formada solamente por ciudadanos, no mitad Congreso, mitad ciudadanos. Bueno, ese es un poco complejo porque finalmente nosotros cuando estábamos en las votaciones, en el proceso de cálculo, nos dimos cuenta que nosotros no teníamos la cantidad de mujeres suficientes para poder trabajar en una mixta, o sea, somos menos mujeres que las que se necesitan. Yo me imagino que de alguna manera una vez que se termine el plebiscito, que se resuelva qué es lo que va a suceder, tendrá que haber un reglamento que ordene un poco la participación de hombres y mujeres, porque claramente si se aprobara mixta, que es una posibilidad bastante alta, hoy día no estamos todas las que requerirían en el Congreso para poder trabajar en una convención mixta. Nosotros, ahora, en el caso de la segunda alternativa de la constituyente, o la primera también, con respecto a la participación de los independientes, ya que usted es independiente, pero los independientes van a tener como medio segundo en la franja, ya lo hemos visto en el transcurso de los últimos días, que están poco representados. Y uno podría suponer, ¿no es cierto?, de acuerdo con los registros electorales o de los partidos políticos concretamente, hay una población muy menor que está militando en los partidos, el resto de la gente son independientes. sí, bueno, yo siempre he sido partidaria de que los independientes tengan mayor participación. De hecho, yo estoy participando activamente en un proyecto con Sociedades Científicas de Chile por una ley general de suelo y estamos creando hasta una plataforma ciudadana para que la gente opine. O sea, yo creo que va a llegar un momento, quizás yo no voy a estar en el Congreso, en que vamos a poder socializar mucho más con el mundo independiente nuestros proyectos de ley. O sea, yo creo profundamente, por ejemplo, que hay ciertas situaciones para el país que debieran ser plebiscitadas antes de que fueran ley. Para eso no se requiere cambiar la Constitución, es un proyecto de ley solamente, pero yo soy una persona que cree profundamente en la participación y la verdad es que lamento que finalmente lo que va a terminar pasando una constituyente es que van a terminar siendo los mismos partidos, las mismas personas y va a ser una dúplica exacta de el Congreso que actualmente está, es lo que va a haber en la Asamblea Constituyente, una participación muy baja de independientes, así como está la normativa, y lo más probable es que veamos cara de viejos políticos que han apostado al país, por supuesto, pero que tienen un pensamiento que es partidista, como tú dices, que no representa necesariamente al mundo independiente y que la Constitución finalmente la van a decidir los partidos políticos, que son los mismos que están en el Congreso. Entonces, al final, además de darnos 2 años digamos, de espera, de angustia, y vamos a terminar con una Constitución hecha quizás a la medida de lo mismo que hubiera hecho el Congreso hoy día si tuviera que hacerlo. Además de eso, tiene un costo altísimo para el país y 2 años que van a ser complejos desde el punto de vista, para mi gusto, de poder consolidar no solo lo económico, sino también lo social, porque esta espera, si nosotros no logramos ordenar el tema del Estado de Derecho, cuando se empiezan a votar normas de la Constitución y hayan grupos extremos que creen que la violencia es la solución, entonces tendrán que tomarse Plaza Italia o tendrán que tomarse un hospital o no sé qué, cada vez que no les guste una votación o presionen a los propios constituyentes para que voten de la manera que ellos quieren. Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Está el país en condiciones, digamos, de tranquilidad, de paz social, de ciudadanía respetuosa, para que cuando comience este proceso haya respeto por las decisiones de los constituyentes? ¿O vamos a tener estallidos sociales cada vez que haya un tema complejo a la hora de decidir? Todas esas cosas son preguntas que a mí me preocupan porque eso tiene un daño de imagen país también muy alto y en el espíritu de las personas. Nosotros no estamos dañados solo por el COVID.
Estamos hallados desde octubre. Senadora Carmen Gloria Aravena, hemos hablado acá de que hay pobreza en la Araucanía, pero hay muchas pymes en la región y lo que se escucha, digamos, a nivel nacional, que han recibido poco apoyo del Estado, que el gobierno ha llegado tarde con la ayuda para las pequeñas y medianas empresas, que dan la mayoría del trabajo, cerca del 80%. ¿Cuál es la realidad que se vive, ya que usted, por lo que nos ha conversado en esta jornada de profundidad de campos, tiene bastante calle? Entonces me imagino que la gente le contará la experiencia también. Yo trabajo con los gremios, así que con los gremios de comerciantes, con artesanos, con el turismo de mi región. Y tú tienes toda la razón. Y lo que dicen no es, hay que ser honestos y ser bien gráficos. Yo fui directora de Cercotec y trabajé para el Ministerio de Economía en mi región 9 años, conozco los gremios. Lo que termina pasando es que hay, primero, una situación súper burocrática de los instrumentos. Y, por ejemplo, Cercotec, que debió haber recibido más recursos, en mi opinión, no recibió los recursos que se recibieron, por ejemplo, en la época del terremoto, fueron mucho menores. Y entonces postulan 1.000 personas, quedan 50. Entonces, la verdad es que eso no es muy significativo ni genera ningún impacto. Por otro lado, los bancos evidentemente priorizaron el FOGAPE para quienes no tenían deuda. Eso fue un error tremendo, porque claro, o sea, el que no tenía ni una deuda, el que estaba impecable, ese era el que calificaba para FOGAPE, y todo el resto que la estaba pasando mal, que estaba complicado, que no se consideró, digamos, la condición de crisis para que efectivamente hubiera cierto grado de holgura para que el crédito permitiera ordenar las cuentas. Yo creo que en el camino se ha ido mejorando el tema, pero yo creo que no lo suficiente, y lo que no se entiende es que al final del día son las micro y pequeñas empresas que entregan más del 70% del empleo en Chile quienes van a sacar el país adelante. Más que los subsidios, más que los bonos, lo que la gente quiere es empleo. Y hoy día, cuando no tenemos cuarentena en la región, por ejemplo, más que en 3 comunas, lo que se requiere es reactivar la economía. La tercera ingreso más importante en mi región, después de la agricultura y la forestación, es, y además del comercio, es el turismo. El 95% del turismo en la región de la Araucanía está paralizado desde marzo. No han autorizado a abrir los hoteles, ni las cabañas, ni los hospedajes, así que tú podrás comprender cómo lo hacen para pagar los gastos fijos, los créditos, cómo lo están haciendo para pagar patentes, contribuciones. Entonces, yo sinceramente creo que se ha hecho mucho, y yo creo que este país y este gobierno y el Parlamento ha aprobado leyes que han sido mucho mejores que en otros países de Latinoamérica, que tampoco lo están pasando bien. Chile no es un país rico, pero creo que hoy día los instrumentos tienen que ir más focalizados a la micro y pequeña empresa y por rubro. Yo no creo que la situación del turismo sea lo mismo que el comercio. Yo creo que hemos hecho muchos instrumentos a rajatabla, y las realidades en los distintos áreas económicas son muy diferentes. La agricultura, te puedo decir, Sergio, no ha tenido ningún problema en mi región, todo lo contrario. O sea, hoy día nosotros producimos leche, carne, cereales, no hemos tenido problemas con los frutales, porque en el fondo, primero es una actitud que, acuérdate que fue una actividad que se nombró de estrategia, por lo tanto no hubo paralización aún con cuarentena de las actividades agrícolas. De tal manera que no podemos decir que la agricultura ha tenido grandes problemas, por lo menos por la pandemia ninguna, pero no así el comercio y sobre todo el turismo, que está a punto de quebrar un porcentaje importantísimo de empresas chicas en la región. Oye, se nos pasó volando el tiempo, estaba mirando el reloj. Llegamos al final de esta conversación. Espero que haya mejores condiciones para el 14 de diciembre y nos podamos encontrar allá en la Araucanía para observar el eclipse. Mucha gente estará pensando también que es una buena oportunidad para que el turismo se reactive. Así que le agradezco mucho la gentileza de conversar en Profundidad de Campos aquí en el canal del Senado. Y bueno, yo no sé qué le dirán sus hijas frente a esta coyuntura que estamos viviendo, si la encuentran que lo ha hecho bien, más o menos, regular nomás. No, ¿critican ella o no? La verdad es que yo siempre, bueno, yo tengo 3 hijas que son profesionales casi todas. Hay una que está terminando Derecho, la mayor es médico, y la del medio es diseñadora industrial, y la verdad es que conversamos poco de política,
mucho de trabajo porque las tres somos muy estudiosas y aplicadas. La verdad es que ellas encuentran que este trabajo es un poco ingrato. Ven a su mamá trabajando muchísimas horas con poco tiempo, esa es la realidad. Además de dueña de casa y de senadora, y con 3 comisiones, porque usted sabe que por el COVID todas las personas que nos ayudan, por lo menos yo, están en sus casas cuidándose porque no podemos exigirles que vengan a nuestras casas y por lo tanto hemos tenido jornadas muy largas. El trabajo es ingrato porque es mucho trabajo y muchas veces poco valorado, pero para mí ha sido una bonita experiencia. La familia yo creo que está bien atenta siempre, muy comprometida, colaborando. La que estudia Derecho, que está terminando, me ayuda bastante porque yo soy agrónomo, no es mi área, entonces muchas veces requiero de alguna consulta. Así que en general se involucran, aun cuando yo trato de exponerlas lo menos posible, ya son desvinculadas completamente de la política y como están los tiempos, mejor que así sea, que sigan. Muchas gracias a usted por conversar con nosotros aquí en Profundidad de Campo. A ti, Sergio, un gusto saludarte. Igualmente, y a usted que sigue las transmisiones del canal del Senado, le invitamos a que continúe con nosotros en estas entrevistas de Profundidad de Campo. Será hasta la vista.